¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. En esta ocasión, pues es nuestro segundo programa del programa Diablito Fiscal. Dentro de Arte Financiero, pues tenemos varios programas como Mente Millonaria, Diablito Fiscal y obviamente todo el contenido relacionado con tarjetas de crédito, así como también cuestiones de educación. Pero en esta ocasión vamos a comenzar con un tema nuevo sobre la cuestión de la discrepancia fiscal. Un tema que pues ya prácticamente ya tiene tiempo de haber salido, incluso una ley enfocada a cuestiones de que no debería de existir ningún tipo de, digamos, de diferencias entre los usuarios, en este caso personas físicas o personas morales, así como obviamente ser contribuyente. Así es que quédate al tema y vamos a explicar con ejemplos prácticos y sobre todo el fundamento legal para que realmente pues se vea que esto es correcto. Algo muy importante, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a aquellos que les toca la transmisión, pues bueno, pues obviamente ahí está el chat en la parte derecha. Si estás en Facebook, pues puedes dejar también tu comentario. Y también si estás en la plataforma de YouTube o en la página oficial de artefinanciero.weebly.com, también podrían ver esta transmisión o verlo de manera diferida. Bueno, ahora sí yo creo que vamos a comenzar. Ya todos están acomodados y empezamos con nuestro programa El Diablito Fiscal. El tema es discrepancia fiscal. Pero bueno, ¿qué sería en un término, digamos, simple, discrepancia fiscal? En pocas palabras, la discrepancia fiscal solamente es tener diferencias entre nuestros ingresos y gastos, en una forma muy simple. Obviamente, la ley lo determina en una forma muy técnica, pero bueno, trataré de no hablar en cuestiones de términos legales, para que sea más fácil el escuchar o el saber la situación. Todas las personas físicas y personas morales pues están obligadas de alguna manera a registrarse ante la autoridad. De una u otra manera estás registrado, ya sea que tú tengas un negocio o a lo mejor tienes muchos socios y están obviamente en un negocio, o igual simplemente tú no tienes negocios, simplemente eres un trabajador común que trabaja hacia alguien o para alguien. ¿Y qué crees? Pues también eres un trabajador y también pagas impuestos. Entonces, en esta ocasión me voy a enfocar solamente a personas físicas, ya sea contribuyentes o no contribuyentes, y las personas morales las dejaremos tal vez para otra ocasión en el programa Diablito Fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que trabajan en empresas o trabajan para alguien, normalmente cuando tú trabajas en una empresa, siempre, en la mayoría de los casos, ya pagan, obviamente, por medio de una transferencia bancaria. Todavía puede haber a lo mejor algunos que les paguen en efectivo, pero bueno, vamos a partir de aquellos que ya les pagan con una transferencia bancaria. Normalmente el patrón te va a decir, o el encargado en este caso de recursos humanos, te va a decir, ¿sabes qué? Nosotros pagamos la nómina por medio del banco tal. Vamos a poner, por ejemplo, Banorte, ¿no? Entonces, pues tú, ¿qué tienes que hacer como trabajador? Tienes dos opciones. Uno, si la empresa es muy buena onda, te va a decir, ¿sabes qué? Tal día ven a la oficina de recursos humanos y aquí mismo te tramitamos tu tarjeta Banorte para que tú no vayas a perder el tiempo al banco. Si es una empresa y la de recursos humanos es una floja huevona, te va a mandar a que vayas tú a hacer ese trámite para que posteriormente, ¿qué va a pasar? Te va a pedir un estado de cuenta. Y en ese estado de cuenta, ¿qué va a haber? Tu nombre completo, tu domicilio y hoy, que es muy importante, la CURP y el RFC. Estas cuatro informaciones, que suenan muy sencillas y fácil, la necesita esta persona para depositarte tu sueldo o salario, ya sea semanal o mensual o quincenal o catorcenal en algunos casos. Y con esto pues ya te va a depositar vía nómina. Posteriormente tú tienes tu tarjeta y pues ya puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. Hasta ahí suena todo bien. Ahorita voy a poner un ejemplo para aquellas personas que hacen portabilidad. Entonces, partiendo de eso, al final, la mayoría de las personas que trabajan pues desde maquiladoras, empresas, negocios
ante un patrón, estas personas realmente nunca presentan declaraciones anuales, sino más bien lo hace la empresa. ¿Por qué? Porque bueno, de alguna manera yo recomendaría a todas aquellas personas que trabajan para alguien, déjenlo que lo haga la empresa, no se metan en líos. Al final es un trabajo que tiene que hacer la empresa, pues la autoridad obviamente se lo exige. De todas formas a ustedes, si sea a favor o sea en contra, de todas formas tendrán que pagar o tendrán que darle su reintegro de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Al final, la autoridad, como ustedes saben, cada año se presentan declaraciones anuales, tanto a personas morales como a personas físicas. En el caso de las personas físicas la presentan en abril. Entonces, durante todo el año, digamos fiscal, durante todo el año tú trabajaste por semana o quincenal o como a ti te paguen y recibes una nómina. Obviamente si nosotros contáramos todas esas nóminas que cada semana te dan, al final aproximadamente son 52 papelitos si lo quieres ver así, o papel donde tú ves toda la información de lo que te pagan. Al final hay un total, obviamente. Vamos a suponer en este ejemplo, tenemos anual, vamos a suponer que ya llegó el año y vamos a presentar la declaración. Entonces tenemos al final ingresos por salarios y sueldos, 100,000 pesos a este ejemplo. En total tenemos 100,000 pesos. Estamos de acuerdo que si ganas 100,000 pesos al año, ¿cuánto puedes gastar tú? Pues 100,000 pesos, porque es lo único que a lo mejor yo tengo en este trabajo. Y obviamente eso está comprobado. Entonces, muchas personas podrán pensar, yo trabajo para alguien, pero al hecho de trabajar para alguien, ¿qué crees? Al SAT no le pago impuestos. Pues lamentablemente sí le pagas impuestos, solamente que te quitan una parte cada semana y aparte, todavía al año, probablemente tengas que pagarle, dependiendo de la situación. Entonces, estos 100,000 pesos realmente la autoridad ya sabe que tú los ganaste. ¿Por qué? Porque el CFDI que la empresa tiene que emitir, porque la empresa está obligada a hacer eso, ya está timbrado, ya está notificado. Entonces la autoridad sabe, vamos a suponer que esta persona se llama, no sé, ¿qué le ponemos? Agapito Pérez. Vamos a suponer que Agapito Pérez, pues cada semana recibe su papelito, llega el anual y pues la autoridad da toda la información. Entonces la autoridad sabe que tú ganaste 100,000 pesos. Él ya lo sabe. Entonces, ¿qué pasa con estos 100,000 pesos? Estos 100,000 pesos llegan ¿a dónde? A tu cuenta bancaria. Entonces, en la cuenta bancaria, que es el depósito a la nómina, con estos 100,000 pesos, pues al final tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Al final es tu dinero, ¿no? Tú puedes gastarlo en muchas cosas. Entonces, estos 100,000 pesos al año probablemente gastaste en transporte, en comida, luz, agua, teléfono, Game Pass, no sé, Netflix, Blim, bueno, ya Blim ya no va a existir, VIX, no por, no sé, bueno, me han contado, el primo de un amigo, Calientes Traviesas SASB, en fin, no sé, te vas al Dubai, no sé, al Conken, no sé, te vas a bar, en fin, tú haces con esos 100,000 pesos lo que se te plazca la gana. Entonces, se supone que deberían, o la mayoría de las personas deberían de utilizar su tarjeta de ¿qué? De débito, porque ¿dónde fue depositado el dinero? Pues obviamente en la tarjeta de débito. Entonces aquí el depósito de nómina, pues tú lo gastas a lo bruto, ¿no? Al final están de acuerdo que la diferencia es cero, es decir, no existe discrepancia fiscal, porque tú ganaste 100,000 pesos al año y gastaste 100,000 pesos, obviamente, al año, por lo cual ahí no hay ninguna situación de discrepancia. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si a lo mejor tú, a lo mejor aquí, vamos a suponer, por alguna razón, digamos, como tu tarjeta es de nómina y por alguna razón alguien a lo mejor te debe dinero. Vamos a suponer que Alfredo Adame te debe dinero. No sé, a lo mejor una vieja deuda, probablemente de unos que te gustan, unos 80,000 pesos, ¿no? Entonces te lo deposita. Te deposita 80,000 pesos. Entonces aquí le vamos a poner que te deposita 80,000 pesos. Depósito, vamos a ponerle depósito de Alfredo Adame. De Alfredo Adame. Entonces pues ya están los 80,000 pesos. Aquí ya hay una discrepancia fiscal.
¿Por qué hay una discrepancia fiscal? Bueno, porque para empezar te depositó alguien en tu cuenta de nómina. Que el objetivo de la cuenta de nómina, de hecho lo he dicho muchas veces en las revisiones de las cuentas de débito de nómina, es para eso, para recibir la nómina. Y de la nómina sí poder gastar. Es decir, del dinero que tú recibes como trabajador, no hay ningún problema si lo gastas. Porque el único ente que puede poner dinero, digamos, es tu patrón. Pero si alguien te empieza a depositar en esa tarjeta de nómina, no es que esté mal, de hecho puede pasar, pueden hacerlo. Pero mi recomendación es, tarjeta de nómina, es de nómina y punto, nada más. Es para recibir el pago de la semana, de la quincena, etc. Y si quieres, obviamente usa esa tarjeta como medio de pago. Pero tú sabes que el dinero solamente es de una sola exhibición, cada semana o cada quincena. Más sin embargo, muchas personas a lo mejor se les hace fácil decir, no, pues te doy mi número de tarjeta y me depositas. Entonces, en este ejemplo, Alfredo Adame le depositó 80,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con estos 80,000 pesos? Pues ya existe una discrepancia fiscal, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora resulta que, ¿cómo puede ser posible que ya tienes 180,000 pesos cuando tú ganas 100,000 pesos? Obviamente, para que la autoridad, digamos, se fije en esto, es ¿en qué momento? En el momento de hacer revisiones en las cuentas bancarias de los trabajadores. Como ustedes saben, la autoridad puede pedir ya cada mes, ya no es cada año como antes se hacía. Cada mes puede pedir puede pedir los estados de cuenta de los trabajadores. Vamos a suponer que te tocó la mala fortuna y la mala suerte a Agapito Pérez de que le revisaron su declaración anual, que está perfectamente porque obviamente el patrón lo hizo perfectamente, lo hizo correctamente. O sea, esta parte de los ingresos no hay ningún problema. Pero al momento de revisar sus estados de cuenta, vieron que tiene un depósito ajeno a la nómina. Tiene gastos obviamente de nómina y tienen las mismas cantidades. Pero el depósito, pues es como raro, ¿no? ¿Por qué alguien le va a depositar 80,000 pesos a Agapito Pérez? Entonces tienes una discrepancia de 80,000 pesos. Obviamente la autoridad va a saber que fue un depósito porque probablemente tengan la referencia, probablemente, de que fue de algo, ¿no? A lo mejor en la referencia le pusieron pago pendiente o algo por el estilo. Entonces es aquí cuando en algunos casos, no digo que todos, pueden requerirle a Agapito Pérez, oye, pues demuéstrame de dónde son estos 80,000 pesos. No, es que me depositó Alfredo Adame. Sí, pero fue un depósito en tal sucursal, porque pues sí tenemos esos datos, pero ¿quién es él? ¿Qué hace? ¿Por qué te depositó? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces ahí sería una discrepancia fiscal. Aunque, bueno, probablemente muchos de ustedes dirán, obviamente en su momento, probablemente esto no lo puso en la declaración. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puso en la declaración? Porque la autoridad, en este caso, su empresa lo hace. Por eso es que la empresa no te va a estar preguntando, oye, ¿te depositaron en tu cuenta de nómina aparte de mí otra persona? Obviamente tú ni siquiera le vas a decir, porque, bueno, vuelvo a lo mismo. La cuenta de nómina es eso, solamente cuenta de nómina. Mi recomendación es, cuenta de nómina es simplemente para recibir dinero del patrón, punto. Pregunta que se pueden hacer. Entonces, el dinero que yo reciba en la cuenta de nómina, ¿la puedo gastar? Por supuesto, es tu dinero. Mi recomendación, gasten con la misma tarjeta. Es decir, de la misma tarjeta paguen las cosas. Porque al final, si ponen 100,000 pesos al año, pues 100,000 pesos al año vas obviamente a gastar. No podrías gastar más de 100,000 si ganas 100,000. Entonces, suena muy lógico, ¿no? Entonces, aquí hubiera una discrepancia fiscal. Digo, aquí esa cantidad de 80,000 pesos obviamente es poco, ¿no? Obviamente, y tampoco es como que a todos les van a revisar de esa manera. Realmente el SAT ya es aleatorio. Más sin embargo, uno debe estar preparado por en dado caso que te toque, ¿no? En este caso, pues la persona debería, obviamente, pedir la información del Alfredo Adame, toda la información, para constatar que, bueno, fue por alguna situación simplemente de pago de algo, ¿no? Y ya se lo puede aclarar, pues ya no pasa nada, ¿no? Ok. Vamos a ver el fundamento legal de todo esto. En el artículo 91. Que dice lo siguiente: las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal
cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. ¿Qué es lo que estamos viendo en este ejemplo? Obviamente esta pues no la pude haber declarado porque no es como que el patrón te va a estar preguntando, oye, ¿alguien más te depositó en la nómina? Pues obviamente no va a pasar eso. Pero bueno, podría pasar, ¿no? Entonces ya les dije la recomendación, ¿no? El fundamento está en el artículo 91, primer párrafo. Después hay otra parte que también está muy interesante que ahorita la voy a explicar. Dice, para tal efecto también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisición de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Ok, aquí algo muy importante. Dice personas físicas. En ningún momento dice, porque probablemente muchos de ustedes que me están escuchando van a decir, pues yo trabajo para alguien y yo no tengo, muchos van a estar diciéndome ahorita, es que yo no trabajo para alguien porque le tengo que pagar al SAT. Si yo nomás trabajo para una empresa, termino mis horarios de 8 horas y me pagan cada semana y ya. Pues sí, yo entiendo ese punto, pero aquí no está especificando personas físicas que sean contribuyentes o no. O sea, es personas físicas parejo, es decir, todos entramos aquí, independientemente que tú no tengas ni siquiera un negocio. Entonces, en pocas palabras, tengas o no tengas un negocio, podrías caer en una discrepancia fiscal. Como les digo, mucha gente cree que no paga impuestos, mucha gente dice, yo no pago impuestos porque yo no tengo negocio. ¿Qué hueva pagar impuestos? Por eso no pongo negocio. Mucha gente lo ve así, pero realmente ustedes también pagan impuestos al trabajar para alguien, solamente que la declaración la hace el patrón. Y probablemente mucha gente ni se da cuenta, vuelve a lo mismo, hay mucha gente huevona que no lee los documentos que les da la empresa. La empresa cada año siempre te va a dar tu declaración en una copia, te va a dar y te va a decir ahí todo lo declarado, pero ¿qué hace la gente? Lo agarra y dice, hay un papel X, y a veces lo tira, ni siquiera lo lee. Y como casi siempre no tiene que pagar, vaya la autoridad, pues por eso ni siquiera lee el documento. Así es que todos realmente pagamos de una u otra manera. Ahora, en este ejemplo y en base al artículo 91, por aquí menciona algo muy interesante sobre gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero quitando este ejemplo y poniendo otro ejemplo con el mismo, vamos a suponer que en esta declaración, bueno, vamos a ir al ejemplo 2 para explicar el siguiente punto. Ok, otro ejemplo más. Este ejemplo lo voy a hacer mensual, tal vez para que sea un poco más entendible. Igual, nuevamente, un trabajador común y corriente, vamos a suponer que gana 20,000 pesos mensuales y nomás tiene una fuente de empleo, es decir, trabaja para una empresa, sea lo que sea, ya seas profesionista, no seas profesionista, seas obrero, sea lo que seas. ¿Cómo comprueba la autoridad que realmente recibes un ingreso? Con el CFDI de nómina que ya está timbrado. ¿Y esto cómo lo sabe? Porque la empresa pues está obligada a entregar toda la información. Entonces pues tú ya de entrada podrás pensar, a cabo la autoridad no sabe que trabajo para tal empresa. Pues claro que lo sabe. Entonces recibes 20,000 pesitos, ¿no? Estos 20,000 pesos, ¿qué pasa? Pues lo pones en la tarjeta de nómina, porque es normalmente lo que va a pasar. Ahora, ¿están de acuerdo que si ustedes tienen una tarjeta de nómina, reciben el dinero mensualmente, cuánto tienen para gastar? Pues 20,000 pesos, obviamente. Pues obviamente que tienen 20,000 pesitos, ¿no? Ahora, vamos a suponer que ya tienes el dinero y digamos que no tienes tarjeta de crédito, tienes simplemente una tarjeta de nómina. Y dices tú, yo voy a usar la recomendación que me dijeron en Arte Financiero. Usaré mi tarjeta de débito de nómina para poder usarla como medio de pago. Entonces tú lo que haces es comprar el mandado. Vamos a suponer que de mandado compraste 5,000 pesitos. Entonces están de acuerdo que pues te quedan 15,000 pesos, ¿verdad? Digamos, todavía puedes gastar, ¿no? Y después a lo mejor vamos a suponer que aquí compraste alguna consola. Vamos a poner, compré una consola Xbox. Claro, estás usando la tarjeta de débito pero de nómina. Y vamos a suponer que te costó 15,000 pesitos.
Aquí obviamente no hay discrepancia, porque al final recibiste 20,000 pesos mensuales y gastaste en qué, en gastos generales de mandado. Yo aquí puse gastos generales. Y aquí pues tu consola Xbox. Ahora, la autoridad, suponiendo que le toque revisarte a ti en la información y queriendo ver si no hay discrepancia, obviamente sabe él, por los pagos que hiciste con la tarjeta, que efectivamente compraste mandado y compraste una consola y pues ya fue lo único que te alcanzó ese mes. Al siguiente mes va a haber otro algo parecido así, donde van a estar otra vez 20,000 pesos otra vez, ¿no? Y así te la vas a llevar, ¿no? 20,000 pesos. Aquí en este caso pues no hay problema, no hay discrepancia, no hay ninguna situación errónea, todo está perfectamente bien calculado. No hay ningún problema aquí. Pero vamos a suponer, o mi recomendación, vamos a suponer que tú tienes una tarjeta de crédito. Tienes una tarjeta de crédito. Entonces ganas 20,000 pesos mensuales. Y vamos a suponer que la tarjeta de crédito gastaste 5,000 pesitos. Tú gastaste 5,000 pesos en la tarjeta de crédito. Entonces tú haces un retiro de dinero. Tú haces un retiro de dinero por 5,000 pesos. ¿Verdad? Aquí recibes el depósito de la nómina por 20,000 pesos. ¿Y qué crees? Ya tienes una diferencia de 5,000 pesos. Ahora muchos de ustedes dirán, pero no es cierto, porque al final de cuentas 20,000 son 20,000 y estos 5,000 pesos los retiré. He ahí el problema. Otra recomendación que yo les haría. Obviamente yo no es como que el SAT va a ir con ustedes ahorita y va a decir, no, vi arte financiero y no, pues este cuate les está dando las herramientas para no caer en discrepancia fiscal. O les está diciendo cómo hacer las cosas. Obviamente la autoridad no, tampoco es como que se vaya a ir con gente que gane cantidades de menos de 20,000. O sea, no es necesario. Mas sin embargo, pudiera caerte también. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Porque muchos van a decir, entonces el pagar la tarjeta de crédito me podría tener consecuencias. No es que te tenga consecuencias, el problema es cómo lo pagas. Ese es el problema. Ahorita voy por partes para explicar cómo que ese es el problema. Están de acuerdo que reciben 20,000 pesos, ¿no? Y es tu tarjeta de nómina. Entonces, con la tarjeta de nómina entra el dinero. Pero tú a lo mejor eres la típica, digamos, vieja escuela. Hay mucha gente de vieja escuela. ¿Qué significa vieja escuela? Que le gusta pagar su tarjeta de crédito en efectivo. Les gusta ir al banco, a pesar de que ya lo pueden hacer. ¿Por medio de qué? Por medio de una transferencia. Si tú retiras el dinero, si bien es cierto, va a salir ahí que retiraste dinero y que retiraste 5,000 pesos para ir a pagar, ¿qué? Pues tu tarjeta de crédito. Pero el depósito que recibiste fueron 20,000. Entonces, de alguna manera, esto no va a tener la autoridad en qué hiciste o qué haces con ese dinero. Porque al final, cuando tú retiras este dinero, va a salir, retiró dinero, sí, pero ¿qué hizo con el dinero? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó con ese dinero? No hay forma de decir qué pasó. Por eso el objetivo hoy en día de la autoridad al final de cuentas es que todo esté automatizado por medio de pagos como tarjetas de crédito, transferencias, porque al final se sabe dónde está el dinero y también si no te metes en problemas pagando cosas que dices tú, a ver, ¿por qué pagarías? Imagínate un concepto, por ahí probablemente han escuchado en los conceptos. En los conceptos me refiero cuando hacen transferencias, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces aquí digamos que la autoridad sí se queda como, bueno, ¿y dónde está ese dinero? O sea, ¿qué hizo? Obviamente digo, va a haber una persona que la mayoría va a hacer cosas buenas, ¿no? Y sabes que tú fuiste a pagar la tarjeta. Lo ideal sería en estos casos que tú la tarjeta la pagues igual por medio de una transferencia. O que hagas una transferencia aquí. Que hagas una transferencia realmente. Eso sería lo ideal. Hacer transferencias mejor a tu cuenta y de ahí pagarla. Para que si tú no quieres mezclar, digamos, ¿no?
Lo ideal sería que, como les dije yo, de hecho ya les había dicho a ustedes, de hecho muchas veces se los dije, en lo particular hay una cuenta que yo uso para hacer todos mis pagos, todos mis pagos, todos mis pagos. Y es donde prácticamente se pagan las cosas que tengo que pagar sí o sí, incluso las tarjetas de crédito. Entonces para mí, bueno, ahorita les explico cómo lo haría yo más práctico. Y aquí, si tú transfieres, por ejemplo, a una tarjeta de ahorro, vas a poner aquí transferencia bancaria a tu propia cuenta. Al final, la autoridad sabe, se transfirió a su propia cuenta. No hay ningún problema. Yo puedo hacer con lo que quiera con mi dinero, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, no va a haber problema. O sea, el banco, el detalle del banco y la autoridad es que estos recursos del dinero no quiere que hagas muchas cosas con el dinero cuando realmente no lo ganas. Y lamentablemente pasa lo contrario en muchas ocasiones. Mucha gente por alguna razón recibe dinero diferente, de procedencia diferente, en una tarjeta que probablemente es de nómina, pero que esto no está aquí en CFDI nómina. Y es como, ¿cómo puedes decir que ganas tanto o tienes muchos gastos, pero el dinero no cae realmente de un CFDI nómina que ya te tenemos listo, que ya sabemos cuánto ganas? Es cuando existe el problema de la discrepancia fiscal. Obviamente yo estoy hablando de personas físicas, personas digamos que no tienen negocio. Entonces mi recomendación es paguen siempre, preferentemente, su tarjeta de crédito con la tarjeta de, puedes transferirlo a una tarjeta de débito y de ahí pagarlo a tu tarjeta de crédito, o aquí mismo muchas de las tarjetas de nómina ya se puede hacer transferencias para pagar sus tarjetas de crédito o domiciliar incluso su tarjeta de crédito porque a lo mejor son del mismo banco. O sea que hay formas de respaldar la información, que esa sería mi recomendación. Otro ejemplo, ejemplo número 3 y muy usual. Nos vamos a ir nuevamente a una declaración anual. Vamos a suponer que eres una persona física y vamos a suponer que tienes ingresos dos cosas. Ingresos por salarios y sueldos e ingresos por casa habitación. Esto es muy común de hecho es muy común que suceda. ¿Están de acuerdo que una persona pues trabaja para alguien? Vamos a suponer que trabaja y gana 100,000 pesos al año. Es un ejemplo, ¿no? CFDI de nómina ya lo tiene, o sea que la autoridad sabe que realmente gana 100,000 pesos. Y al final, depósito de cuenta, pues tú puedes con esto hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Bueno, aquí le puse 1,000,000, vamos a poner aquí los 100,000 pesos. Perdón, los 100,000 pesos. Ok, en este caso, voy a quitarle ahorita el millón. En este caso sabemos, CFDI nómina 100,000 pesos. Y gasto en mi nómina todo esto, pues son 100,000 pesos al año, no hay ningún problema. Y todo bonito. Pero ¿qué pasa cuando la gente vende su casa? A lo mejor si yo voy a vender mi casa. Entonces la vende, vamos a suponer que la vende a 1,000,000. La vende a 1,000,000 de pesos. Pero este millón no lo declara. No lo declara, pero al final no deja de ser un ingreso. Por una venta, claro. No se dedica a vender casas. Entonces al final tenemos una diferencia de 1,000,000, ¿están de acuerdo? Porque en tu declaración viene todo lo relacionado con estos 100,000 pesos y los gastos de los 100,000 pesos. Pero ahí tienes 1,000,000, ¿cómo está eso, no? ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, es que vendiste una casa que no es a lo que te dedicas y pues la quisiste vender. Entonces tú tendrías que incluir esta información en tu declaración anual, para que la autoridad sepa que, bueno, ese dinero pues es una venta de una casa, no te dedicas a eso y simplemente es algo esporádico. Recuerden que menos de 500,000 pesos no es necesario declararlo. O sea, si algo te cuesta menos de 500,000 pesos, sea un terreno o una casa, que lo dudo que eso cueste menos, no es necesario declararlo de alguna manera, ni pagar algún tipo de impuesto, etc. Pero esto sobrepasa obviamente más de 500,000 pesos. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ok, si no lo hago, ¿qué pasa? Pues si no lo haces, pues va a haber discrepancia en algún momento dado. Obviamente, para que se dé cuenta la autoridad, sería que obviamente se ponga a ver también tus gastos. Y probablemente, pues diga, imagínate que todavía peor, que estos 1,000,000 de pesos te los paguen en efectivo. Todavía peor la situación. Te los pagan en efectivo. Imagínense eso también. Todavía peor porque va a decir, caray, ¿cómo está eso, no? O
O si lo presentaste, pero en tu cuenta bancaria no está. Eso podría ser también un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Puedes tener que ponerlo también, obviamente, pues en la tarjeta, obviamente. O sea, que realmente existe una transferencia para que quede ya, no existan diferencias o quede parejo, vaya, no haya diferencias, ¿no? Entonces, eso también puede suceder. Entonces, sí está de alguna manera peligroso, digamos, no presentar las cosas como son. Al final, en pocas palabras, es dinero que tienes y recibes, es dinero que tendrías que gastar. Y si no lo gastas y lo ahorras, de todas formas lo metes a otra cuenta, pero sabes y dices ahí, es ahorro. ¿Y de dónde viene el dinero? Pues viene de esto, solamente que yo no me lo gasto. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿cómo le hago? Ejemplo número 4. Esto ya va más enfocado a una persona del RIF, de los pocos que ya quedan de los sobrevivientes del RIF. En este caso yo nomás lo estoy poniendo de manera bimestral. En este caso, si se dan cuenta, bimestralmente obtuvo 50,000 pesos de ingreso. Obviamente yo sé que para esto hay más cálculos que hacer, pero solamente para fines de explicar la discrepancia fiscal, ¿no? El total tiene ingresos 50,000 pesos en el bimestre y gasta en depósito de su propia cuenta aproximadamente 20,000 pesos, gastos generales 12,000 pesos y vamos a suponer que tiene empleados, pues 18,000 pesos. Al final, pues los gastos son de 50,000, ¿no? O sea, no hay discrepancia. Pero vamos a suponer que no tiene empleados, que es solo. Entonces, pues tiene una diferencia de 18,000 pesos, que es porque no lo gasta. Entonces, probablemente esta cantidad, si bien es cierto, existe una diferencia, pero es una diferencia a favor. Vaya, no se lo está gastando, no está pagando o gastando de más, sino tiene un ingreso que no lo está gastando. Entonces, probablemente puede él estipular que este dinero lo va a usar tal vez para volverlo a reinvertir en el siguiente bimestre. O lo va a poner aquí como ingreso anterior. Entonces la autoridad sabe que, no se gastó el dinero, ok, no hay ningún problema. Y se vuelve a repetir pues obviamente cada bimestre la misma situación. Porque a lo mejor es un promedio de lo que gasta tal vez. Digo, esto es un ejemplo muy hipotético, ¿no? Entonces, al final, pues se supone que debería de quedar en tablas de alguna manera, ¿no? En tablas, ¿no? O si hay diferencia a favor, pues de alguna manera decir qué vas a hacer con ese dinero. Entonces, aquí pues hay varios 4 ejemplos de discrepancia fiscal. Yo me enfoqué un poquito más a personas físicas normales. ¿Y qué recomendación haría? Bueno, vamos a suponer que gana 100,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esos 100,000 pesos, vamos a suponer que 50,000 pesos, vamos a suponer que los 50,000 pesos al año los usas para gastos generales, es decir, para luz, agua, teléfono, en fin, todo ese tipo de información. Y lo demás, tú lo metes a transferencia bancaria, vamos a ponerle transferencia bancaria, que es tuya personal, y vamos a suponer que al año tú ahorras 50,000 pesos, ¿no? Al final no hay discrepancia fiscal, porque si te gastaste 50,000, tienes como comprobarlo, porque usas tú, a lo mejor, tu tarjeta de débito, de nómina para pagar las cosas. Ahora, muchos de ustedes me dirán, ¿y si yo no quiero utilizar mi tarjeta de débito como medio de pago? Bueno, en este caso podría hacer yo esto. Transferencia bancaria, vamos a suponer transferencia bancaria para ahorro. Y aquí en gastos generales, yo le cambiaría ya a transferencia bancaria para el gasto. Es decir, nomás recibo el dinero y lo mando a mis otras tarjetas de débito para darle el uso necesario y tener más control. Eso significa que tienes una tarjeta de débito donde simplemente ahorras. Y nada más haces eso. Entonces, cuando haces la transferencia, vas a poner ahorro en concepto, que ahí es otra cuestión que yo les recomiendo. Sean correctos en sus anotaciones. Están de acuerdo que lo que hago es un ahorro, ¿no? Puedes poner ahorro 01, por ejemplo. Si fuera mensual, pues ahorro 01, ahorro 02, ahorro, o simplemente ahorro de dinero, o simplemente ingreso, podrías poner. Términos que al final de cuentas son simples, pero ¿qué pasa? Mucha gente se le hace burla y pone cosas como, pone para la droga, en lo que es en las
parte donde tienes que poner concepto. Para la droga. O ponen cosas como armas. Esos términos, digo, al final a lo mejor lo haces de juego, pero te puede tener consecuencias el hecho de escribir cosas, pues la verdad, tontas, ¿no? Entonces la autoridad a la hora de estar revisando estados de cuenta con declaraciones y hacer obviamente revisiones, imagínate que te encuentra a ti cosas como armas, para la coca, para la droga. Entonces va a decir, ¿por qué pone ese tipo de palabritas en conceptos? Armas, drogas. Entonces, para empezar, es peligroso estar poniendo este tipo de cosas. Lamentablemente existe mucho puberto que hace eso. Sobre todo los novatos bebés se les hace fácil poner cualquier palabrita tonta y se pueden meter en problemas. Mejor poner la verdad. Pues es un ahorro. Un ahorro. Hice una transferencia a mi tarjeta de crédito. Bueno, pago de la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que estás pagando? Pues la tarjeta de crédito. Pues ponle tarjeta de crédito, estás pagando. Ponle pago tarjeta de crédito. Al final de cuentas sabe la autoridad y va a decir, bueno, sí es cierto, pagó la tarjeta de crédito. Ok, lo está haciendo correctamente. Pero mucha gente pone comentarios bien estúpidos. Y eso pues también puede tener consecuencias. Entonces mi recomendación es, que ya lo había comentado, si bien es cierto, mejor seleccionen sus cuentas. Una cuenta que sirva para estar pagando, si ustedes no quieren utilizar la de nómina. Y con esa cuenta de débito de pagos, pagas todo tipo de cosas. Luz, agua, teléfono, incluso puedes pagar tu tarjeta de crédito porque ya puedes hacer transferencias. Al final no estás haciendo nada ilegal y tampoco va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque todo lo tienes cuadrado, pues. Y la otra para el ahorro. Y la otra, cuando reciba el dinero del ahorro, si por algún caso te revisara la autoridad, pues tú ya sabes de dónde viene. ¿De dónde viene ese famoso ahorro? Viene de tu propia cuenta de nómina. Sí es cierto, te gusta ahorrar. Ay, qué buen niño eres. Eres un bebito fifío. Perfecto. Y el que sigue a revisar. Entonces, pues, esa es la situación. Digo, aquí estoy haciendo algo muy, muy breve. Pero bueno, así es que, pues, no se salvan de la autoridad prácticamente, ¿no? Digo, estos son algunos ejemplos sencillos, ¿no? Obviamente, pues, podemos ver más y analizar más. Y, pues, el fundamento legal sería el artículo 91, ¿verdad? Artículo 91, párrafo 1, párrafo 2. Y, bueno, en este artículo hay otras cosas también interesantes, pero bueno, eso ya sería en otro tipo de cuestión, podríamos hablarlo, ¿no? Bueno, esto de forma breve, obviamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues nos vemos en otro programa más del Diablito Fiscal. Les recuerdo que si alguien deja comentarios, dudas o preguntas, trataré de responder hasta la siguiente emisión. Porque creo que su pregunta o su duda la puede tener otra persona. Así es que si tiene dudas, preguntas, la responderé en la siguiente emisión del Diablito Fiscal. Recomiendo también en la parte de comunidad dejar preferentemente las preguntas o las sugerencias para tener temas de El Diablito Fiscal. Y la próxima pues responderé esas preguntas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Diablito Fiscal. Así es que hasta la próxima. Nos vemos.